Vamos a compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla en la carta a los Colosenses acerca de ciertas dificultades que estaba pasando aquella iglesia, que tienen que ver también en la actualidad, circunstancias que atraviesa el pueblo de Dios. Los creyentes que hoy hasta en estos días tienen que lidiar con ciertas enseñanzas, con ciertas costumbres que van ganando a la palabra de Dios, y la gente comienza a correr la palabra de Dios para dejar rudimentos de hombres, enseñanzas de hombres, dogmas, enseñanzas incorrectas, falsas doctrinas, herejías, alejándose de la verdad, alejándose de la voluntad de Dios, comienzan a caer en las fábulas y comienzan a desviarse de la verdad que en algún momento tuvieron, porque Pablo les habla aquí entendiendo lo que ellos ya habían conocido, lo que ellos ya habían comprendido, y lo que por medio de la palabra de Dios el creyente obtiene, que es la salvación, el premio, el galardón, aquello que obtenemos por medio de una vida en Cristo y de una vida de fe. Ahora, Él les habla, y les habla acerca de que no debían dejarse engañar, de que no debían caer de lo que en algún momento ya habían entendido y habían comprendido acerca de Dios. Pero Él se los explica, y se los explica para que puedan quitar toda clase de argumento contrario a la voluntad de Dios, para que ninguna de esas enseñanzas o doctrinas pudiesen contaminar el corazón de aquellos que habían abrazado la verdad. Así como en estos días, los creyentes que han abrazado la verdad, que se han acercado a Dios, pero de repente sienten que tienen que hacer algo más. Debe haber algo más. Entonces, hay momentos donde el cristiano dice: si ayuno cierta cantidad de días, como escuché por ahí que alguno hizo, quizás sea un ser más espiritual. Quizás si hago esto o aquello, tengo una santidad en Dios mucho más grande. Y las personas comienzan a tomar diferentes enseñanzas, las cuales quitan el foco de atención de nuestro Dios para enfocarse en las capacidades personales, en lo que alguien pueda hacer o cómo alguien pueda buscar alcanzar por diferentes medios la santidad, el conocimiento, la sabiduría. Pero dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo es todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyuntas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Algunos dirán, no entendí muy bien. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Miren que nadie los engañe por medio de la filosofía. Entendemos que esto tiene que ver con aquel tiempo y con la importancia de la filosofía o el conocimiento de aquellos días. Pero aún en estos días, aquellos pensamientos filosóficos que comienzan a afectar el corazón de los hombres, que lo hacen caer en huecas sutilezas, en tradiciones de hombres, para alejarse de las verdades de Dios, de la palabra de Dios. Es decir, comienzan a fijarse en estas cosas. Entonces Pablo dice, mirad que nadie los engañe. Miren que nadie les robe o les quite lo que ya pudieron adquirir, lo cual era la salvación de Cristo. Miren que nadie ahora los corra de la verdad, enseñando cosas incorrectas, por medio de filosofías y de palabras rebuscadas y de entendimientos muy sublimes y muy escondidos, y los lleven a huecas sutilezas, arrastrándolos lejos de la voluntad de Dios. Es decir, que comience a mirar el hombre y la enseñanza y los rudimentos de este mundo, y no mirar y no posar la vida y la mirada en Cristo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es decir, los hombres comienzan a mirar y a poner más énfasis en todo lo externo que podían realizar o que podían hacer, y por medio de huecas sutilezas van llevando al hombre y van despojándolo de aquel lugar que ya había alcanzado. En estos días vemos enseñanzas y cantidad de enseñanzas erróneas, incorrectas, que comienzan a llevar al hombre y a despojarlo hacia un lugar donde no es Cristo el centro de su vida, donde no es Cristo el centro de su búsqueda en la fe, sino más bien los rudimentos de este mundo, lo que este mundo pretende. En aquel tiempo en Colosenses se habían levantado falsos maestros para enseñar toda clase de mentiras y de engaños. Entonces Pablo le es necesario decir, mirad que nadie los engañe. Que no venga nadie que por medio de filosofías y de pensamientos comience a llevarlos y a alejarlos de lo que ya han entendido, de lo que ya han comprendido. Y habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar a la carne. Habiendo comenzado de la manera correcta, ahora van a desviarse y se van a alejar de Dios, porque el hombre no es que se aleja queriendo hacerlo. Aquellos que enseñan incorrectamente y aquel que recibe aquella enseñanza no lo hace con la intención de alejarse o de correrse, sino que quiere adquirir algo más y que anhela recibir algo más. Entonces todo aquel que le presente algo sublime, pero dice la palabra, son huecas sutilezas que tienen que ver con los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Son enseñanzas de hombre y no enseñanza de Dios. Así en estos días a las personas se les enseña de esta manera. Una enseñanza de hombre, una sugestión de hombre, un mover de hombre y no de espíritu, no de Dios. Pero que le hacen creer a la gente que eso es Dios.
De manera que la gente deja de enfocarse en Cristo y de mirar al Señor para enfocarse en todo lo externo, en todo lo que es accesorio y no es importante. Y a medida que Pablo habla aquí, va profundizando y va tocando cada uno de los temas en los cuales los colosenses estaban cayendo, en los cuales la iglesia se estaba desviando de la verdad de Dios. Dice la palabra: porque el que habita corporalmente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. El Señor es la completa deidad. Toda la completa deidad se encuentra en Cristo, en Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos completos en Él. Y si estamos completos en Él, he aquí la pregunta para aquel que busca algo más. Si estamos completos en Él, si la palabra de Dios dice que en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios está en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo. Estamos completos en el Señor. ¿Qué necesidad tenemos de buscar en algo más? ¿Qué necesidad tiene hoy la persona de recurrir a un santo? Si en Cristo tenemos toda la plenitud de Dios, si en Cristo estamos completos, ¿por qué ir a buscar otra cosa? ¿Por qué pedirle a San Jerónimo, a San Cayetano? ¿Por qué buscar en algún santo? ¿Por qué recurrir a alguien más? Si en Cristo estamos completos. Si toda la deidad, si toda la plenitud está en Él. Y nosotros somos completos en Él. De manera que no hay duda de que al estar en Él estamos completos. No hay lugar a duda de ello. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No solamente estamos completos en Él, sino que Pablo dice que Él es el principado. Él está por encima. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Si Él está por encima de todo lo que es espiritual, por más que yo diga, no, pero yo también a lo que estoy clamando es un ser espiritual, es un santo. Pero Cristo está por sobre todo lo que sea espiritual. Y estamos completos en Él. ¿Cuál es la necesidad de recurrir hoy a un santo? ¿Cuál es la necesidad del hombre al entender que estamos completos en Cristo Jesús? Y que Él en su cuerpo, Él en su vida, posee la plenitud de Dios. ¿Qué necesidad tenemos de algo más? ¿Qué necesidad tenemos de buscar en otro lado? ¿Qué necesidad tenemos de recurrir? Porque al hombre no le gusta cuando tiene que ir a un lugar y hablar con una persona para que esa lo guíe hacia otra y esa lo lleve hacia otra persona para luego terminar hablando con el otro, y nunca llega el jefe, nunca llega aquel que quiere o que puede solucionarle el problema. No nos gusta. Esa burocracia que existe en el mundo no nos agrada. Pero para con Dios, el hombre lo hace sin problema. El hombre va y busca primero en un santo para que ese santo le avise al otro, y ese le avise a la Virgen María, y la Virgen María le avise al Señor. Y lo hacen de esa manera. Ahora la palabra de Dios dice que estamos completos en Él. ¿Cuál es la necesidad de buscar en alguien más? ¿Cuál es la necesidad de vivir en esa condición o de esa manera? Si entendemos que el Señor está por sobre todas los principados y las potestades, dice la palabra, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por si quedaba alguna duda, no te es necesario buscar algo más, porque el Señor está por sobre todas las cosas.
¿Qué necesidad tienes de buscar algo pequeño si ya estás completo en Él? Si ya no lo necesitas. Pero sin embargo la gente lo hace hoy de esta manera. La gente recurre a lo que la gente puede ver y puede tocar por la falta de fe. Porque la gente prefiere un Dios que pueda palpar, que puedan tocar. Pero dice la palabra de Dios que así como esas imágenes se encuentran los que confían en ellos. Porque nada puede hacer una estatua por tu vida. Nada puede hacer, no puede oírte, no puede ayudarte. Es una invención de hombre, es algo que ha tallado un hombre y lo ha pintado. ¿Qué poder puede tener algo así? Pero sin embargo las personas confían, porque el empirismo, aquello que nos lleva a decir yo puedo creer en lo que puedo ver y lo que puedo tocar, en lo que puedo palpar, en lo que puedo comprobar. Pero la fe no es eso. Nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Cuando vamos a la oración, nosotros no vemos a Dios allí, pero nosotros oramos en fe, y esa es la fe, de que a pesar de que no vemos, clamamos a un Dios sabiendo que Él está ahí. Creemos en su palabra que Él nos responderá. Y todo lo que pidieres creyendo, el Señor te lo dará. Y lo hacemos en fe. Pero el que no tiene fe necesita ver una imagen para postrarse ante ella. Necesita llorar delante de una imagen, tocando sus pies, mostrando señales de arrepentimiento. Porque la gente se ha desviado y ha comenzado a buscar en las potestades, en los principados, en estos seres espirituales, pero de menor rango. Buscando en ángeles. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que toda la plenitud de la deidad está en Él. Y entienda la iglesia. Pablo le hablaba a los colosenses diciendo, y ustedes, nosotros, estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Así que no atiendan, no se dejen engañar. No busquen afuera de Cristo lo que no necesitan, porque en Él ya están completos. Las personas que no conocen a Dios lo hacen de esta manera. Las personas que no conocen a Dios comienzan a buscar de esta manera. Comienzan a buscar a las imágenes, comienzan a buscar a Dios, a un Dios que puedan tocar, a un Dios que puedan palpar, y con esa misma idea. Luego las personas terminan recurriendo a los curanderos, a los hechiceros, a los parapsicólogos, y las personas son confundidos totalmente. Y son arrastrados de un lugar a otro, porque no tienen conocimiento, porque no conocen la verdad de Dios, porque no entienden y no comprenden la palabra del Señor en sus vidas. Ahora, Pablo le está hablando a una iglesia que se encontraba atravesando toda clase de problemas en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a su manera de mirar el camino de Dios y lo que ya habían obtenido y habían aprendido del Señor, poniendo primero todo lo que el hombre podía hacer para poder mejorar su espiritualidad o su santidad o acercarse más a Dios. Y es cuando el hombre recae en todas estas cosas, en buscar algo más. Esta palabra rompe totalmente con aquel que pueda decir, bueno, pero también es de Dios, los santos también son de Dios, pero la palabra de Dios dice que en Jesús estamos completos. Y quizás esta palabra algún santero dirá, bueno, pero yo no creo en Jesús. Pero aquel que es católico, aquel que se denomina ser cristiano y que ha creído en la resurrección de Cristo y que por medio de esa muerte y resurrección hoy puede alcanzar la salvación, debe entender que en Él, que en Cristo, estamos completos, de manera que ya no necesitamos clamar ni a San Pedro ni a San Jerónimo. De manera que ya no necesitamos buscar en nadie más.
porque Él está por sobre toda autoridad espiritual. ¿Para qué vamos a buscar abajo? ¿Para qué vamos a buscar a un santo para que le avise a otro? ¿Para qué vamos a clamar a quien no puede ayudarnos? Alguno podrá decir, bueno, pastor, pero yo en un momento le pedí al santo tal cosa y lo hizo. Satanás es padre de mentira y tratará de hacerte caer y tratará de engañarte, así como lo hacía en este tiempo. Así como aquellos que habían creído ahora se estaban desviando y se estaban corriendo de las verdades de Dios por medio de hombres que comenzaron a enseñar tales cosas, de falsos maestros, que los hay en estos días, de a miles y de a millones, por todas partes. Dice la palabra del Señor, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí le está hablando a una iglesia la cual no eran judíos. De ellos no provenía la circuncisión, sino más bien aquella circuncisión que se daba en el corazón. Pero ellos estaban cayendo en el error de pensar que para estar más aceptos para Dios, de pensar que se iban a ver mejor o que iban a agradarle más al Señor o que estarían en una mejor condición espiritual si ellos se circuncidaban. Entonces Pablo le habla y le dice, miren, ustedes ya fueron circuncidados en el momento que dejaron la vieja vida, en el momento que despojaron de su vida su naturaleza carnal, en el momento que dejaron sus pecados y los arrancaron de su vida, ahí ocurrió la circuncisión de Cristo en vuestros corazones. No necesitas ir a hacer nada para ser más acepto para Dios. No necesitas ir a circuncidarte. No necesitas ir y hacer tal o cual cosa para ser más acepto para Dios. Hoy en día hay sectas y religiones que lo enseñan de esta manera. Para ser más acepto para Dios debes hacer esto, debes hacer lo otro. Y se han puesto toda clase de mandamientos, de enseñanzas de hombres, rudimentos de este mundo, que no están enfocados en Cristo, sino en un pensamiento carnal, en un pensamiento humano. Pero no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Ahora, el Señor les dice, en Él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, no con una circuncisión que se hizo a mano, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. No fue la circuncisión, sino al morir a una vieja vida y al dejar el pecado y la naturaleza carnal, lo que hizo aquella obra en su corazón. No necesitan la circuncisión, no necesitan hacer tal o cual cosa, porque ya murieron a toda carne, porque ya murieron juntamente con Cristo, y con Cristo fueron resucitados, fueron levantados de aquella agua. Estas palabras estaban llegando a una iglesia en Colosas que se había alejado, que estaba tomando enseñanzas que eran incorrectas, como en estos días. La iglesia toma toda clase de enseñanza que toma de cualquier lugar y comienza a afectarle en su corazón, diciendo, necesito tener más santidad, quizás si hago esto, si hago lo otro. Y algunos piensan que por medio de ayunos larguísimos y de grandes sacrificios alcanzarán metas que se han puesto en su vida. Pero tú los ves que a medida que pasa el tiempo no pueden crecer. Está mal el ayunar, pastor, de ninguna manera. Está mal el orar al Señor con fervor y en todo tiempo, de ninguna manera. Pero cuando tú crees que eso lo haces para determinado objetivo, entonces lo practicarás un tiempo nada más y luego lo dejarás, porque lo hiciste para cumplir ese objetivo. Y luego ¿qué será de tu vida?
que será de tu fortaleza espiritual. Es como aquel que ayuna y ayuna una semana y de repente se siente tan angelical que comienza a dar palabra a todo el mundo y a exhortar y a decir a la gente que debe buscar a Dios y arrepentirse. Y luego de esa semana de ayuno vuelve a su naturaleza carnal y a ser el mismo que era. No es la voluntad de Dios que una persona actúe de esa manera, sino que pueda experimentar un cambio genuino. Dice el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Es decir, estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestra naturaleza carnal, y por medio de creer en Jesús, por medio de recibir a Cristo en nuestra vida, todo eso salió de nuestro corazón. Y las evidencias de esa vida restaurada y de esa vida en Cristo es el bautismo, la muerte a nuestro viejo hombre. Y fuimos resucitados juntamente con Él. Esa es la demostración, esa es la señal, ese es el simbolismo del bautismo en nuestra vida. ¿Acaso uno reemplaza al otro? No. Pero le estaba hablando a una iglesia que pensaba que debían circuncidarse, que debía hacer ciertas cosas para poder estar mejor. Entonces le dice, y a vosotros estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Estamos muertos en vuestros pecados, Él se acercó a nosotros. No siendo merecedores de nada, nos habló al corazón y nos dio vida y nos libró de todos nuestros pecados, perdonando todos nuestros pecados. Y lo pone ejemplo de un acta. Un acta es aquel documento donde se puede registrar cada una de las faltas que habíamos cometido antes de llegar al camino de Dios. Cada falta que hayamos cometido en nuestra vida, cada pecado, escrito en aquella acta. Y dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No solamente el Señor quitó aquella acta, no solamente el Señor nos libró de esa acta en la cual estaban todos nuestros pecados, y era lo que tenían para acusarnos, era todo lo malo que habíamos hecho, sino que el Señor dice que nos ha despojado de aquella acta. Y no solamente nos despojó de esos decretos que nos eran contrarios y los quitó de en medio de nuestra vida, sino que los clavó en la cruz para ya no acordarse nunca más de ellos. Todos tus pecados, todos tus errores, todas tus faltas fueron clavados en aquella cruz para que ya no tengan poder sobre tu vida, no una vez, sino para siempre, nunca más. Nunca más. De manera que no solamente el cambio, y esto es algo sumamente importante, porque hay personas que a veces dicen, pastor, ¿sabe que me siento atormentado? Siento que escucho voces, que me pasa esto y aquello. Y mientras que una persona está en el mundo, mientras que una persona no tiene a Cristo, esto puede ser normal, esto puede ser que le suceda habitualmente. Pero cuando venimos a Cristo, cuando nos acercamos al Señor y abrimos nuestro corazón, y el Señor entra en la casa, el Señor entra en nuestra vida, todo lo malo que hay en nuestro ser tiene que salir, porque no hay manera de que puedan convivir ambos. No hay manera de que tú puedas buscar a Dios, amar a Dios, recibir a Dios, pedir el perdón de Dios y arrepentirte de tus pecados, y que lo malo pueda permanecer en ti. Puede haber una lucha, puede haber obstáculos que vienen a tu vida, momentos de debilidad, momentos donde quieras bajar los brazos, pero no estará la autoridad sobre tu vida. Dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, los principados y las potestades y todo lo que podía venir contra tu vida ya no tiene poder sobre ti, ya no tiene poder sobre aquel que cree en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Y dice la palabra, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, haciendo referencia a aquel despliegue de un ejército. Cuando un ejército volvía de la batalla, volvía con todo lo que había obtenido y se realizaba una especie de desfile en la cual exhibía el triunfo, llegaba triunfante. Y Pablo lo presenta de esta manera: Cristo venciendo, triunfando y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo que antes podía tener el poder sobre tu vida, todo principado y toda potestad que podía atacar tu vida, en la cual te encontrabas totalmente desprotegido, ahora al tomar esa obra que Cristo hizo en la cruz, al decir: Señor, esa acta también, mi acta, fue clavada en aquella cruz, y al reconocer al Señor en tu vida, ahora ya esos principados y esas potestades no tienen autoridad sobre ti. Ya no pueden golpear tu vida, ya no pueden venir contra tu casa, porque el Señor los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. No así para aquel que no cree, no así para aquel que está en el mundo. Aquel que está en el mundo está librado a cualquier cosa. Hay veces que los creyentes me dicen: pastor, tengo miedo, me hicieron un trabajo de brujería en la puerta de mi casa. ¿Pero qué te preocupas? Confía en Dios. El enemigo tratará de hacer cualquier daño, pero no podrá llegar a tu vida. Por un camino vendrán, mas por 7 huirán delante de ti. Tratarán de acercarse a tu vida, y muchas personas que no tienen a Cristo en el corazón, se les sembrará la maldad, se les sembrará la envidia, se les sembrarán los celos en el corazón, y actuarán conforme a esa esencia pecaminosa y carnal. Y buscarán destruir tu negocio, buscarán destruir tu matrimonio, buscarán destruir tu felicidad, tu fe, tu salud. Pero no debes tener temor, porque no llegarán a tu vida. El Señor los venció. El Señor triunfó sobre ellos en la cruz. Quitó todas las actas y los decretos que nos eran contrarios en aquella cruz, y los exhibió públicamente. De manera que, si tú lo crees, y si tú te tomas de este sacrificio, de esta palabra, ya no debes temer a lo que el hombre pueda hacerte. Dice la palabra de Dios: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios está conmigo, si el Señor está en mi vida, maldigan ellos, más bendice tú, dice la Escritura. Aunque el diablo se levante como un río, el Espíritu de Dios plantará bandera contra él. No habrá nadie que pueda hacerte frente todos los días de tu vida. Santo es nuestro Dios. Y si tú crees, es tiempo de que salgas de esa condición en la cual vives. Es tiempo de que esta palabra pueda tener el poder en tu corazón. Alguno dirá: pastor, pero ¿cómo puede ser que me pasen cosas si yo creo? Porque tu duda le da la autoridad. Cuando tú disminuyes el poder de Dios y le das autoridad a lo malo sobre tu vida, y crees que lo malo tiene más poder que el poder de Dios. Esta palabra dice que el Señor está por sobre toda, sobre todo principado y sobre toda potestad. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. El Señor hace esta aclaración porque en aquel tiempo
Era necesario que la iglesia pudiese comprender esto. Pablo entendía la necesidad de que pudieran comprender que la obra que Cristo hizo en la cruz quitó todos los mandamientos, quitó todos los decretos, todo lo que era contrario a su vida. De manera que ya no estaban sujetos a ellos, sino que debían entender la obra de Dios en su plenitud. Y nadie podía juzgarlos, ni en comida, ni en bebida, ni en lunas nuevas, ni en días festivos. Pero sin embargo, hoy tenemos sectas, religiones, que enseñan y que le dicen a la gente: mira, no debes festejar tu cumpleaños porque eso va en contra de Dios. No debes comer pescados que no tengan escamas porque eso va en contra de Dios. Hay algunos que enseñan que no se puede comer morcilla porque estarías comiendo sangre y eso va en contra de Dios. No puedes comer ciertos alimentos. Hasta estos días se le enseña a la gente así. No puedes comer carne de cerdo. Y hay países completos que no comen esta carne de cerdo porque es inmundo. No dice la palabra que nadie os juzgue. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sin embargo, hay religiones que dicen que debes guardar el día de reposo y que si no guardas el día de reposo, entonces serás un creyente de segunda clase o no entrarás en el reino de Dios, porque no has guardado el día de reposo. En la palabra que compartimos hoy a la mañana hablé acerca de que ellos violentaban el día de reposo, violaban el día de reposo para circuncidar a un hombre. Pero cuando el Señor sanó a un hombre enfermo, ahí ya no les pareció. ¿Y qué era más importante? Pero sin embargo ellos estaban mirando conforme a su naturaleza carnal, pensando que de esa manera podían agradar a Dios. Pero el Señor les dijo: yo vengo del Padre y el Padre me conoce. Pero ustedes no conocen al Padre, sino me conocerían a mí, porque yo provengo de Él. Ellos decían conocer a Dios, pero el Señor les dijo: ustedes no conocen a mi Padre. ¿Cómo? Conocían las Escrituras, eran maestros de la ley. ¿Pero qué tiene que ver? El Señor les dijo: no conocen a mi Padre. Porque el amor de Dios no estaba en ellos. Porque la misericordia de Dios no estaba en ellos. Solamente en las palabras, solamente la enseñanza bíblica ilimitada estaba en ellos. Ahora el Señor dice que nadie te juzgue acerca de estas cosas. Hay personas que lo enseñan de esta manera, es decir, que cuando tú te conviertes a Cristo, cuando Cristo llega a tu vida, cuando entiendes que Él es la plenitud de la deidad, está en Él, y tú estás en Él y estás completo, de manera que has sido transformado en Dios y has resucitado juntamente con Él en el bautismo, y has muerto a la naturaleza carnal que había en tu vida. Ya todo esto pasa a un segundo plano. Ya cada una de estas cosas, que nadie te juzgue en días festivos, debemos celebrar esto o no debemos hacerlo, se debe comer esto o no se puede, que nadie te juzgue en días de reposo, que nadie te juzgue en ninguna de estas cuestiones, porque ya todo esto pasa a ser irrelevante para el camino de la fe, para el camino de Dios, para el que ha sido transformado por el Señor. ¿Qué importancia puede tener? Al mirar todas estas cosas, está desviando la mirada de lo más importante, que es Cristo. Y comienza a mirar y entrar en el legalismo. Aquel que ha sido transformado por Dios de ninguna manera puede caer en algo así. Es comenzar a tratar de buscar la santidad por medio de obras o por medio de actos que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios y para ser más apto ante Dios.
Si me visto de determinada manera, entonces agrado más a Dios. La palabra de Dios dice que debemos vestirnos decorosamente. No hay una vestimenta estipulada, porque tiene que ver con cada país, con cada costumbre, con cada lugar. Pero sí debemos vestirnos decorosamente, no ser motivo de pecado de otros, para que otro no me mire y no caiga en pecados. Yo debo vestirme de esa manera, entendiendo y conociendo la palabra y la voluntad de Dios. Pero eso no me permite a mí caer en esto, caer en el legalismo y comenzar a enseñarle a la gente que debe vestirse o debe hacer de tal o cual manera. No debo decirle a la gente que si festeja su cumpleaños, entonces está siendo un pagano. Que si come morcilla o come algún pez sin escama, entonces es un pagano. Porque el Señor dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Porque lo que entra en él va para la letrina, pero lo que sale de él sale de su corazón. El Señor le habló a Pedro y le dijo, Pedro, mata y come. Pedro le dijo, yo no voy a hacer tal cosa. Son animales inmundos. El Señor le dijo, no digas inmundo lo que yo santifique. Nadie puede juzgarte acerca de eso. En aquel tiempo eran enseñanzas para el pueblo y fueron en aquel tiempo. Eran medidas sanitarias para que el pueblo no agarrase ninguna enfermedad. Pero no tienen nada que ver con estos días. Tanto para aquel que lo quiera hacer como para el que no lo quiera hacer. No debe ser juzgado por una posición o por la otra. Si quiere guardarlo, que lo haga. Pero que comprenda que por medio de ello no alcanzará ni la salvación, ni será más apto para Dios. Ni estará mejor visto delante de los ojos de Dios, ni será más agradable a Dios. De ninguna manera. Una persona no puede ser más importante por algo que pueda hacer. En cuanto a lo que es externo, en cuanto a lo que es accesorio en la palabra, dice la palabra de Dios, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto que se hacía, tanto el día de reposo, como guardarse de ciertos alimentos, como las fiestas y demás, la circuncisión, cada una de estas cosas era la sombra de lo que había de venir, pero cuando Cristo vino ya no es necesario ninguna de las sombras, porque ahora tenemos el cuerpo visible de Cristo. Ahora tenemos el Cordero inmolado. Ya no tenemos la sombra de lo que había de venir, sino aquel que ha venido. Y dice la palabra que en la cruz clavó todos los decretos, todos los mandamientos que nos eran contrarios. Y el Señor nos libró de aquellas potestades y de aquella autoridad espiritual mala que estaba sobre nuestra vida, sobre la vida de los hombres. De manera que aquel que cree en Cristo Jesús ya no tiene el peso ni la carga de toda esa maldad sobre su vida, porque Dios es quien nos libra. Dios es quien nos guarda y nos protege de cada una de esas cosas. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Que nadie te prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. En una oportunidad esta palabra vino a mi vida y tiene que ver con el servicio que muchas veces llevamos, con la tarea que muchas veces realizamos. Que nadie os prive de vuestro premio, que nadie os prive de vuestro galardón, afectando humildad, una falsa humildad.
o culto a los ángeles, es decir, algo muy elevado, un pensamiento muy elevado. Hay veces que servimos en el camino de Dios y hay circunstancias que vienen a nuestra vida que tratan de sacarnos. El premio es la salvación. El galardón es aquella salvación, la cual el Señor nos abre y nos dice que hay un premio, hay un galardón para aquellos que resisten, para aquellos que perseveran hasta el fin. Ahora, Pablo dice que nadie te prive de ese premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Hay momentos en nuestra vida que queremos soltar toda la responsabilidad. Hay momentos que queremos dejar nuestra tarea, nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, porque hay cargas que vienen a nuestro corazón, porque hay circunstancias que vienen a nuestra vida, porque hay ciertos problemas que vienen. Entonces decimos, no, yo para estar así, para encontrarme en esta condición, para sentirme luchado, trabajado en mi vida, para sentirme que estoy cargado, entonces no quiero continuar con esto. Señor, yo te amo y quiero servirte, pero no quiero hacerlo de esta manera. Entonces dice, voy a dejar mi servicio, voy a dejar de servir a Dios, voy a dejar esta tarea, voy a dejar esto que el Señor me ha encomendado y esto que Dios ha puesto en mi vida, y me correré de la función en la cual el Señor me ha puesto. Dejaré lo cual el Señor me ha llamado a hacer. ¿Por qué? Nadie os prive de vuestro premio, nadie. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hinchado por su propia mente carnal, la levadura de los fariseos tenía ese problema. Era algo que estaba muy inflado, pero era apariencias nada más. Aquí el Señor dice que nadie os prive de ese premio, de la salvación, de la labor, de la tarea, de lo que el Señor te ha encomendado en tu vida, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Es decir, alguien que quiere tomar tu lugar, alguien que de la manera incorrecta, entremetiéndose, afectando humildad y culto a los ángeles, es decir, exponiendo algo que es sublime, poniendo argumentos que son espirituales o que parecen ser espirituales o muy elevados. Pero dice la palabra, entremetiéndose en lo que no ve. Quiere tomar algo que no le pertenece. Y tú, para no entrar en un lugar que te es incómodo, para tú no entrar en algo que a ti te pone en una situación fea o que no te agrada, entonces dice, voy a dejar esto, y bueno, si esta persona lo quiere hacer, que lo haga él. Si esta persona quiere predicar, bueno, entonces que predique él. Si quiere hacer esto, entonces que lo haga él. Que nadie te prive de ese premio, afectando humildad y culto a los ángeles, dice la Escritura. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente lo hace. Vanidad en su corazón, vanamente lo hace. Hinchado, inflado por su propia mente carnal, trata de tomar un lugar que no le corresponde. Es aquel que quiere ocupar el lugar del líder que no tiene. Es aquel que quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Vanamente, por su mente carnal lo hace. Pero tú dices, no, yo no quiero andar peleando, yo no quiero andar discutiendo con el hermano. Si él quiere ser el líder, que entonces que sea él. No, dice la Escritura. Que nadie te prive de tu premio, que nadie te prive de vuestro galardón, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose con su mente carnal en lo que no le corresponde. Debes seguir en la tarea que el Señor te ha encomendado. Debes hacer la voluntad de Dios. No utilizar una humildad, decir, no, bueno, yo voy a dejar, yo voy a correrme, porque si Él quiere, bueno, hay que darle oportunidad a todo el mundo. No, Dios te ha llamado a ti a hacer esa tarea. Dios dirá cuándo es el tiempo de que dejes esa tarea, pero no es porque alguien quiera tomar lo que te pertenece, porque nadie podrá sacarte lo que Dios te ha dado.
Nadie con una mente carnal, hinchada, vanamente podrá tomar lo que es de Dios. Dios te lo ha dado. Dale un fuerte aplauso si quieres hacerlo. ¡Aleluya! Hay muchos que se entremeten en lo que no han visto y vanamente hinchados por su propia mente carnal lo hacen. Quieren tomar un lugar que no le corresponde. Pero tú no debes dejar, no debes salir de ese lugar. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyuntas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Es decir, afectados o apartados del cuerpo del Señor, quieren hacer estas cosas. No están unidos a la cabeza, no haciéndose de la cabeza, no tomando de la cabeza, en virtud de quien está todo el cuerpo, y por medio de Cristo, que es la cabeza, comienza a ser alimentado y a nutrir todo el cuerpo de Cristo. Aquel que trata de hacerlo fuera de la voluntad de Dios está despegado de la cabeza. No podrá crecer de esa manera, sino que por medio de la unión de aquel cuerpo, dice la palabra, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, no nutriéndose de Cristo, sino inflamado por su mente carnal. No está siendo impulsado a hacer lo que hace aquel por estar siendo guiado por Cristo, nutrido por Cristo o guiado por el Espíritu de Dios, sino por su mente carnal, inflado por lo que él piensa que es. Él piensa que debe estar en ese lugar, o que puede tomar ese lugar, o que le pertenece ese lugar. Pero dice la palabra, es una naturaleza carnal que está inflada. No proviene del pensamiento de Cristo, no proviene de Dios. En virtud de quien es todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyuntas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ese es el verdadero creyente. Aquel que está unido al cuerpo, aquel que entiende que es parte del cuerpo de Cristo, entonces el Señor lo nutrirá. Entonces crecerá conforme a la voluntad de Dios, entendiendo que es parte de ese cuerpo. Y cada parte del cuerpo es importante. Ninguno puede decir o desistir o desestimar al otro. Cada pieza y cada parte es importante. Pero es importante que Cristo sea el centro, que Cristo sea la cabeza de todo pensamiento, de toda enseñanza, de toda doctrina. Porque lo que el Señor quiere hacer es que tú seas libre hoy. Quizás alguien que esté escuchando esta predicación diga, bueno, solamente en Jesús, solamente es Jesús el que se puede pedir. Yo no puedo pedir a ningún santo, ya no lo puedo tener a Buda, ya no puedo tener esta imagen, no puedo tener esto. ¿Para qué quieres pedirle a alguien? Suponiendo que tiene alguna autoridad. Dice la palabra que el Señor está por sobre todas ellas. Suponiendo que puede hacer algo por ti, ¿cuánto más el Padre de las luces? ¿Cuánto más el Padre de los astros? ¿Cuánto más el Creador de toda la obra? ¿Cuánto más el Creador de toda la tierra? Porque eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. ¿Hay dudas de esto? El Señor es el Creador de todas las cosas. Toda la deidad está en Él. Y todo lo que necesitas está en Él. De manera que en Él serás completo. Si tú quieres ser completo en tu vida, si tú quieres tener esa seguridad en tu vida, en tu corazón, debes unirte a Él. Debes dejar que el Señor comience a alimentarte. Debes dejar que el Señor comience a enseñarte y no caer en vanas filosofías, no caer en enseñanzas baratas, erróneas, que tratan de alejarte de la voluntad de Dios, sino acercarte al plan de salvación que Dios tiene para tu vida. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Pablo le hablaba a una iglesia que se había introducido diferentes corrientes de pensamiento y enseñanzas que eran incorrectas. Pero esto no es ajeno a nosotros.
en las redes sociales, en internet y diferentes medios, tú puedes encontrar un avasallamiento de enseñanzas y de cosas incorrectas y de falsos profetas y de mentirosos y engañadores que buscan su propia gloria. Estará lleno y confunden a la gente, confunden a las personas. En su engaño y en su mentira, en su vanagloria, terminan desviando a las personas de la voluntad de Dios, de manera que ya Cristo no es el centro, sino el hombre, el centro de la historia. Puesto el hombre como el más importante y no Dios. No dejándose guiar por el Señor, sino por aquellos que dicen, el Espíritu me guió. Y eso es algo peligroso. Cuando yo digo, no, el Espíritu me movió a hacer tal cosa, hay veces que eso no tiene un freno. Dios es un Dios de orden. Y Dios jamás impediría que el hombre predique la palabra, la que tiene el poder para transformar corazones, para cambiar vidas, para abrir el entendimiento, para hacer volver de la oscuridad a la luz. La que tiene el poder es la palabra. De ninguna manera Dios guiará a que su palabra no se predique, a que venga y diga 2 versículos bíblicos y luego comience a hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Lo que tú necesitas proviene de Dios y de la palabra de Dios. Cada palabra y cada enseñanza que enseñamos en este ministerio tiene la intención de ordenar nuestra vida, de guiarnos, de llevarnos a vivir de la manera correcta, de enseñarnos el camino sano de la palabra de Dios, la santidad, entender realmente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En estos tiempos se ha utilizado la palabra sana doctrina, se la ha demonizado, como diciendo, sana doctrina significa alejar a la gente de Dios, porque Dios es amor y misericordia. Dios no tiene nada que ver con una enseñanza, con algo así. Dios es mucho más que ello. Claro que sí. Pero la enseñanza incorrecta me hará actuar incorrectamente. La desviación de la palabra me hará estar desviado de la voluntad de Dios. Y cuando tú te desvías un poquito, en un trayecto largo, te vas y te alejas de la voluntad de Dios. Y pasan los años y cuando te quieras acordar, habrá tanta enseñanza errónea en ti. Había personas que en un momento llegaban al camino de Dios y en el momento que íbamos a orar me decían, bueno, vamos a hacer 7 oraciones, porque 7 fueron las vueltas, y comenzaban a aplicar numerología. Y porque yo estuve viendo los 7 días de las semanas, iba a llover el fin de semana, y entonces el 7 con el 7 y 7 bendiciones nos dará Dios. Yo le digo, miren, eso es numerología. Dios ha utilizado y ha dado señales en la Biblia en cuanto a los números, pero no tiene nada que ver con que nosotros hoy los apliquemos de esa manera. Hay personas que dicen, estamos en el mes 20, 21, entonces hacen la suma y dicen, bueno, faltan 41 días para esto, para lo otro, o van a haber 40 bendiciones, o esto, cualquier cosa. Cualquier cosa lo utilizan para decir cualquier pavada, porque la verdad es así, es cualquier pavada, es numerología barata. No tiene que ver con Dios. Pero hay tanta enseñanza errónea, equivocada, que la gente comienza a creerlo y después sacarse eso, sacarse que todo lo que ha aprendido es una mentira, que está tan viciado la enseñanza, lo que le han dicho, se ha mezclado tanto que le cuesta poder aprender y poder entender y salir de todos esos errores, porque han calado profundo en su vida. Pero Dios nos llama a una vida diferente. Dios nos llama a un entendimiento de la palabra, a un conocimiento de Dios que trae libertad, no opresión. De manera que al ser libres en Cristo, ya todo aquello que era sombra de lo que había de venir, se terminó. Ya nadie puede juzgarte en estas cosas. Ya nadie puede condenarte en ninguno de estos actos, porque el Señor te ha hecho libre. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón en esta tarde,
aquellos que quieren recibir al único Dios de gloria, el único que tiene el poder y la autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad, el único que puede librarte de las aflicciones que hay en tu vida, el único que puede conducirte a la salvación y a la vida eterna, el único. Algunos a veces cuando decimos así dicen, pero qué soberbio, solamente Jesús, solo Jesús puede darnos vida, solo Jesús puede salvarnos, solamente en su nombre hay salvación, no hay otro nombre, no hay otra manera, es en Él. Y si estamos unidos a Él, estaremos completos en todo. Yo quiero invitarle a aquel que quiera aceptar a Cristo que pueda repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. ¡Aleluya!